quiero hablarte acerca de tres personas que estuvieron en eventos diferentes con un plan y un propósito detrás, y que tenían que, de alguna manera, darse cuenta que el evento no era el plan, que el evento no era el propósito, sino que el evento simplemente era eso, un evento, y que el plan que estaba escondido detrás era lo que se tenía que cumplir. El primero de los casos se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y quiero hablarte de Elías, el profeta de fuego, un hombre de Dios tremendo del que nos habla la Escritura. Dice la palabra de Dios que Elías hubo un momento que se enfrentó con la idolatría, con los profetas de Baal, y él en medio de su situación, cuando todo el país le había dado la espalda a Dios y se habían volcado a la idolatría, Elías se levantó, arregló el altar, puso leña sobre él y presentó un holocausto a Dios. Ese holocausto debía ser consumido por Dios y de hecho fue así. Elías dio una demostración de su fe y del favor de Dios y del poder de Dios. Y tomó la actitud de destruir a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y a causa de eso, Jezabel dice que lo mandó a perseguir. En el capítulo 19 dice que Acab, el rey en aquel momento, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y de allí dejó su criado. Y él se fue por camino del desierto un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí vino un ángel, le tocó y le dijo: levántate, come. Él miró, y aquí a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Profeta tremendo de Dios, un hombre usado por Dios, pero que ahora ante un evento, una situación, el temor le sobrevino y se apoderó de él. Como muchos en estos tiempos, también han dejado que el temor se apodere de sus vidas. Hombres y mujeres de fe que han gustado, han probado el poder de Dios, que han visto la mano de Dios moverse, pero que hoy se encuentran atravesando un evento, una situación que los hizo entrar en temor a la muerte, temor a la pérdida. Aquí Elías se esconde, dice, se escapa por su vida. Pero es que contradictorio que es que de repente Elías se va por el camino del desierto, dice, y se sentó debajo de un enebro, y dice la palabra, y deseando morirse. Le dijo al Señor: quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Qué declaración tan fuerte para un hombre, para un siervo de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hacemos ese tipo de cuestionamientos? ¿Cuántas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos decimos: la verdad que yo no soy mejor que aquellos que tanto se equivocaron?
Elías lo que estaba diciendo es, aquellos que me precedieron tal vez hicieron las cosas mal, pero yo tampoco soy tan bueno, a pesar de gustar el favor de Dios, de vivir el poder de Dios, a pesar de que fui usado por Dios de una manera espectacular, porque descender fuego del cielo y consumir el holocausto, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero sin embargo Elías dice, yo no soy mejor que mis padres. Mis padres anduvieron en la idolatría, pero yo no soy mejor que ellos. Porque ya se estaba cuestionando aún su fe. Elías ya se estaba cuestionando aún su llamado. Porque cuando un hombre o una mujer de Dios pasa por momentos de dificultad, muchas veces cuestiona su llamado. Por eso Dios lo encuentra a Elías en medio del desierto y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Dice, le envió un ángel ahí en el desierto, debajo del enebro. Elías quería morirse, quería terminar su vida. Daba todo por concluido. Y el ángel le dice de parte del Señor, levántate y come, porque un largo camino te resta. Cuando estabas a punto de bajar tus brazos, cuando parece que ya no daba más la situación, viene el Señor para decirte, no te creas que vas a soltar tan fácil tu llamado. No te creas que vas a poder apartarte de mis propósitos. No. Yo te llamé, ahora te estoy dando la fuerza para que te levantes, pero tú tienes que hacer algo. Tienes que levantarte. Tienes que comer, tienes que alimentarte. Porque hay mucho por hacer todavía. Todavía tienes propósito en tu vida. Todavía hay mucho que debes hacer. Ni siquiera es que puedes hacer, es que debes hacerlo. Es una impronta de parte de Dios para Elías, quien ya daba todo por terminado. Pero ahora no podía volverse atrás. Ya había arrancado, se había marcado, y ahora el hombre de Dios, el que todo un pueblo había visto como Dios se movía a través de él, no podía decir que se había acabado todo. Elías se escondió de Jezabel, se escondió de sí mismo y se escondió de su herencia, de la maldición hereditaria que venía a través de sus padres. Se escondió de Jezabel porque tenía miedo de una mujer. Se escondió de sí mismo porque se dio cuenta que había errores en su vida. Dijo, no soy yo mejor. Él sabía que él también le había fallado a Dios, que había dejado que el temor entre en su vida, porque el temor lleva en sí mismo el castigo, y cuando una persona empieza a dejar que el temor gane lugar en su vida, entonces con toda seguridad que ese temor va a hacer que retrocedas. Pero cuando de repente el dardo de temor viene a tu vida y tú te resistes a él y tú declaras que el favor de Dios está sobre ti, que como lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Entonces el temor tiene que huir de tu vida. Y puedes pasar por las circunstancias más difíciles, pero tienes que saber que el Señor siempre está contigo. Elías necesitaba ver el plan detrás de aquel evento. Todo lo que él estaba viviendo ahora era porque había un pueblo que tenía que volverse a Dios. Él no simplemente peleó contra los profetas de Baal solamente para mostrar el poder de Dios allí. No. Había un pueblo que tenía que volverse a Dios. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. En algunas prédicas atrás, el Señor me impulsó para decir que Argentina le dio la espalda a Dios. Pero no solamente la nación argentina, sino que el pueblo de Dios en Argentina le hemos dado la espalda a Dios, no haciendo lo que debíamos hacer y haciendo lo que no debíamos. Por acción o por omisión, cada quien sabe.
Elías sabía que ese pueblo le había dado la espalda a Dios. Pero Dios lo escogió a Elías para darle una oportunidad al pueblo. Y tú y yo somos escogidos de Dios, porque hay una nueva oportunidad de parte del Señor. El plan detrás de este evento es que muchos vengan a los pies de Jesucristo. El plan detrás de esta situación que estás atravesando es que las almas puedan llegar a los pies de Cristo y salvar su eternidad. Porque más allá de lo que pasemos en estos días, más allá de las situaciones que podamos atravesar, esto es solamente algo efímero, que no dura mucho tiempo. Lo importante es dónde vas a pasar tu eternidad. Y en estos tiempos el Señor está acercando a Él a mucha gente, muchos que lo habían rechazado y otros que nunca lo habían conocido. El plan detrás de este evento es la salvación de muchos. Elías tuvo que pelear con sí mismo, pero también tuvo que pelear con su herencia. Y también Elías tuvo que tomar la decisión. Elías se levantó del desierto, habiendo sido direccionado por Dios, con una sola comida. Caminó 40 días en el desierto. Porque cuando vas a la presencia de Dios y cuando tienes un encuentro con el Señor, cuando recibes alimento fresco del cielo, nuevas fuerzas vienen sobre ti. Por eso es importante que nosotros recibamos palabra de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece y nos hace caminar en lo sobrenatural. Y la fuerza que nos da es más allá de nuestras propias fuerzas. Dice la palabra que Elías llegó a Horeb. Horeb era el monte de Dios. Era el lugar del encuentro con Dios. El lugar donde Moisés se encontró con el Señor. El lugar que se constituía de alguna manera en un símbolo para que aquel que quisiera acercarse a Dios tuviese una oportunidad. Elías caminó por el desierto y llegó al monte Horeb, pero en lugar de buscar la presencia del Señor allí, se escondió en una cueva. Y vuelve la pregunta de parte de Dios: ¿qué haces aquí, Elías? Elías presenta excusas. Tal vez para él valederas, como tal vez tus excusas son valederas para ti. Pero Dios le dice: Elías, todavía hay mucho que debes hacer. Todavía tienes que levantarme un sucesor. Tienes que ungir a Eliseo. Tienes que ungir a Jehú. Tienes que todavía levantar un rey. Tienes que todavía ungir a un profeta. Todavía hay mucho que debes hacer, Elías. Pero Señor, ya me escapé de Jezabel, anduve por el desierto, ya pensamientos de muerte vinieron sobre mí, yo ya no doy más, me siento solo. Elías, todavía hay muchas rodillas que no se inclinaron ante Baal. Todavía hay muchos que están guardándote en oración, Elías. Tal vez ahí en tu hogar, mientras estás mirando esto, puedes identificarte con Elías. Me siento solo. Me siento abandonado, lejos de los hermanos en este tiempo. Pero dice el Señor, todavía tengo gente que no ha inclinado sus rodillas sobre Baal o delante de Baal, que no se ha vuelto a la idolatría, sino que todavía doblan sus rodillas delante del Dios verdadero y que están cubriendo en oración en este tiempo, que es un tiempo de lucha, es un tiempo tal vez de pérdidas en algún área, porque el desierto representa pérdida, representa soledad, y la cueva representa esa falsa seguridad, esa cobertura a las situaciones. Pero no te olvides que dijimos anteriormente
en la prédica anterior que la cueva también tiene sus contras. Oscuridad, humedad, alimañas, insectos, incomodidad. Así que puedes elegir la incomodidad de la prueba, de esa cueva en donde el Señor de alguna manera propició para que pases. Elías eligió él mismo estar dentro de la cueva, impulsado por las circunstancias tal vez, pero él mismo se metió allá adentro. Así como lo hicieron los israelitas en los tiempos de Gedeón, ellos mismos se metieron en la cueva. Así como David cuando huía de Saúl, él mismo se metió en la cueva. Pero ahora la dirección de Dios venía para salir de la cueva, para entender el plan detrás del evento. Pero hubo gente en la palabra del Señor que no se metieron por sí mismos a la cueva. Gente, si nosotros vamos al libro de Juan, dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 11, relata la historia de Lázaro. Me imagino que la mayoría de nosotros, casi de memoria, conocemos la historia de Lázaro, aquel hombre amigo de Jesús, un hombre que Jesús amaba. Sin embargo, dice la palabra que mandaron a avisar que Lázaro estaba enfermo y Jesús, tomando su tiempo, sanó a enfermos por el camino. Y de repente vienen a avisarle, Lázaro murió. Cuando llega esta situación extrema, ya no hay vuelta atrás, humanamente hablando. Pero Jesús tenía un plan detrás de ese evento. Lázaro había muerto. Algunos se cuestionaban diciendo, ¿por qué tener que pasar esta situación? Hubo algunos de los que estaban con María y Marta que dijeron, versículo 37 de capítulo 11 de Juan, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cómo muchas veces nuestra mente limita el poder de Dios? Había un plan y un propósito que tenían que cumplirse. Lázaro debía morir. Lázaro murió y lo metieron a una cueva. Esa cueva era una tumba. Ahí lo metieron a Lázaro y pusieron una piedra sobre ella. Cuando Jesús llegó, se encontró con la desolación, el dolor, el llanto. Una situación que para muchos ya no tenía respuesta. Pero cuando Jesús entra a un lugar, lo cambia todo. Y Jesús entró a ese lugar y dijo, tal vez muchos esperaban algo distinto. A que esta gente decía, ¿no podría haber hecho que no muriera? Jesús, dice la palabra en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya tiene olor, hace más de 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde se había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir.
Ahora, Lázaro fue metido a la cueva. Ahí en Betania, en un lugar donde Jesús tenía por costumbre ir. Lázaro fue metido a aquella cueva que era la tumba. Sin embargo, a pesar de que él no se metió por sí mismo, a pesar de que fueron otros los que lo metieron a la cueva, porque tal vez estés pasando la situación no por propia decisión, sino porque otros te han empujado a estar en la posición que hoy estás. Tal vez otros son los que han hecho de alguna manera la fuerza para que hoy no puedas levantarte. Pero ahora Lázaro, a pesar de que él no se había metido por motus propio en la prueba, adentro de esa cueva que era una tumba, a pesar de eso, Lázaro tuvo que hacer el esfuerzo. Dice que él salió atado las manos y los pies y envuelta la cabeza. Cuando Lázaro salió de la cueva, no podía caminar bien, no podía movilizarse, no podía tocar, no podía usar sus manos y no tenía visión porque tenía su cabeza envuelta. Él tuvo que hacer un esfuerzo para poder guiarse con la voz de aquellos que estaban afuera de la cueva. Y saltando, atado, salió de la cueva obedeciendo a Jesús. No importa la condición en la que te encuentres, estos son momentos para obedecer la voz de Dios. No importa si lo tienes que hacerlo con esfuerzo, si tienes que salir saltando, atado de manos y atado de pies. No importa si tienes que salir con la cabeza envuelta en un sudario, que tu visión no esté totalmente clara, pero si Dios te está llamando, si Jesús dice sal fuera, sal, porque Él te va a dar la victoria. Tu lugar y tu destino no es la cueva. Eso es simplemente un evento, una situación que debes afrontar para que el nombre del Señor sea glorificado. Ahí Lázaro sale a pesar de estar atado. Y ahora Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Ahora había otros que tenían que participar, ser copartícipes de la situación. Tal vez eran los mismos que lo habían atado a Lázaro. Tal vez eran los mismos que lo habían metido en la cueva. Tal vez eran los mismos que habían propiciado la prueba sobre Lázaro. Y ahora a ellos mismos Jesús le estaba diciendo, hey, desátenlo. Porque muchas veces en el dolor eres atado al temor, a la falta de perdón, al rencor, a la angustia. Pero este es un tiempo para empezar a caminar en libertad, para empezar a disfrutar del favor de Dios sobre tu vida. El plan detrás de este evento, la muerte de Lázaro, era que la fe en aquellos que estaban alrededor fuera aumentada. Todos empezaron a creer de una manera diferente. Aún los sacerdotes, en el versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, hablando de Jesús, hace muchas señales. Quiere decir, se empezó a manifestar el poder de Dios. ¿A través de qué? A través de esta prueba, a través de este evento. Y muchos conocieron el favor de Dios en la vida de Lázaro y pudieron disfrutar de esa bendición. Jesús también fue metido en una cueva. Después de ser crucificado, fue metido en una cueva, una roca delante. Y de ahí Jesús salió, resucitado, para ser glorificado. El plan detrás de esa cueva de Jesús es que la muerte sea vencida, para quitarle el poder a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Y ahora Jesús está a la diestra del Padre. La cueva aquella sepultura,
aquella muerte en la cruz, aquel evento tan traumático para muchos, solamente propició el poder de Dios sobre la vida de Jesús e hizo que luego de este evento el Espíritu Santo pudiera venir para estar con nosotros y en nosotros. El plan de Dios detrás del evento era, sin lugar a dudas, a través de esa muerte de Jesús, vencer la muerte y darnos la oportunidad de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Cada uno de aquellos que estuvo en la cueva, ya sea en el caso de David, sea en el caso de los israelitas, sea en el caso de Elías, de Lázaro o de Jesús. Cada uno de ellos salió de la cueva transformado, salió de la cueva de una manera diferente, salió de la cueva llevado a otro nivel. Cada uno había vivido circunstancias, pero ahora habían sido transformados. Había una renovación en sus vidas. Habían sido tratados. Ese evento tenía un plan detrás. Y el plan de Dios siempre va a cumplirse. Y contigo no será la excepción. La prueba que estés atravesando, en la cueva en la que estás metido, en el lugar donde estés, quiero decirte que la mano del Señor está a tu favor. Que Dios tiene propósito, que hay un plan que va más allá simplemente de la cueva en la que estás, de la circunstancia en la que estás. Ese propósito es transformar tu vida y usar tu vida para bendecir a otro. Yo dije que muchas veces hay gente que prefiere la incomodidad de la cueva, la incomodidad de ese lugar, al esfuerzo de ponerse en pie para ver la gloria de Dios. Espero que no seas tú uno de ellos. No te acomodes a la incomodidad de la cueva. No te acomodes a la prueba. No te acomodes a la circunstancia. Levántate para ser uno más que demuestre que el poder de Dios todavía está actuando sobre nuestras vidas. Sal de tu cueva. Sé transformado. No importa si la herencia que tenías sobre ti era contraria. No importa si te equivocaste, si de repente metiste la pata, cometiste un error, pecaste. Haz lo que tienes que hacer. Si recibes el llamado como Elías dentro de la cueva o como Jesús, a Elías lo llamó el Padre directamente y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? A Lázaro lo llamó Jesús y le dijo: Lázaro, sal fuera. A ti te está llamando el Espíritu Santo para decirte: sal fuera de tu cueva, fuera de tu situación, fuera de la circunstancia, fuera del evento, para meterte e introducirte en el plan y en el propósito de Dios. Yo creo que hoy el Señor ha venido para trabajar en tu vida. Ha venido para trabajar dentro de ti, pero también en tu entorno. Este evento es para que el nombre del Señor sea glorificado. Este evento es para que tú seas transformado por el poder de Dios. Este evento es para que muchas almas puedan correr en este tiempo a los pies de Cristo. Así que no te quedes tirado en un lugar. No hagas como Elías en el desierto, tirado bajo el enebro, deseando morirse. No. Sino que levántate, esfuérzate. Porque si un muerto pudo oír para levantarse y para obedecer, cuánto más nosotros
que estamos todavía en este tiempo de gracia, viviendo la oportunidad que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo. Así que, ahí donde estás, ve a la presencia del Señor y vamos a orar para que el Señor pueda mostrarnos el plan detrás del evento, para que pueda hacerte ver que Él no es un Dios malo que está buscando angustiarte y que produce pérdidas en tu vida, sino que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que Él siempre está tendiendo la mano para aquel que lo necesita. Aquel que se vuelve al Señor, que se arrepiente de corazón, siempre va a tener la oportunidad de cambiar su vida. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Te honramos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre hoy y te ponemos en primer lugar. Señor, hemos atravesado situaciones difíciles y en estos tiempos no es sencillo mantener la fe en alto, mantener la fe fuerte. Cuando hay muchos que han perdido empleo, que han perdido trabajo, que han perdido salud y aún la familia. Pero en este momento, Señor, tu palabra ha venido una vez más a nuestras vidas para decirnos que hay un plan y un propósito que con nosotros también se cumplirá. Un plan de salvación, un plan de bendición, un plan de abundancia, un plan de saciedad, un plan de restauración que va a cumplirse en nuestras vidas. Pero también un plan que va a abarcar a nuestras familias, a nuestros amigos y a aquellos que nos rodean y que los va a alcanzar para salvación. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has llegado a nuestras vidas. Y te pido, Señor, que a la distancia ministres los corazones, transformes las vidas y que hagas que en cada hogar se constituya un altar donde tu presencia pueda descender. Y que si alguno de ellos se había constituido, alguno de estos hogares se había constituido en una cueva donde alguno estaba escondido, Señor, hoy sean llamados a libertad. Hoy puedan escuchar la voz. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces escondido? Lázaro, sal fuera. Hay algo poderoso que tiene que ocurrir. Señor, que en estos tiempos los Lázaros, los Elías, se empiecen a levantar y empiecen a obedecer tu voz y empiecen a ser herramientas útiles en tus manos. Traer revelación del plan precioso que tú tienes sobre sus vidas. Ministra cada corazón, cada familia, y que cada hogar, Señor, hoy, habiéndose constituido en altar, pueda gozar del favor de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, y la gloria y la honra sean dadas a ti hoy y siempre. Amén y amén. Qué bueno poder compartir momentos juntos. Te invito a que sigas compartiendo con nosotros a través de las redes sociales, que invites a un amigo, a un ser querido, a un familiar, a que se pueda sumar a través de Facebook, de YouTube, y pueda ver y pueda disfrutar de estos servicios online, y pueda a través de las distintas plataformas recibir una palabra de parte del Señor. Que Dios te bendiga, te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que pronto podamos encontrarnos para darnos un gran abrazo, porque eso es la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga.